Value Investing FM, episodio 269. Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos otra de nuestras maravillosas entrevistas y, como siempre nos encanta, traemos a un CEO minero de nuevo, que presentaremos a continuación. Pero antes, el warning. Sí, tenemos un warning y un patrocinador, que el warning no lo puse aquí, pero me acabo de acordar, que es que este lunes es el tercer cumpleaños de mi hijo Joan y habrá descuento del 20% en la formación avanzada de Academia de Inversión, que ya se me olvidaba comentarlo aquí. Ese es el warning. Y por otro lado tenemos un patrocinador, que es la segunda vez que nos patrocina, Grupo 10, corredores de seguros, profesionales y titulados, asociados en España de Willis Tower Watson, que es una empresa de la que hablamos aquí hace muy poco, una de las mayores corredorías a nivel mundial. Ofrecen servicios tanto para particulares de salud, vida, accidentes, hogar, auto, decesos, etcétera, como de empresas, multirriesgos, responsabilidad civil, seguros de crédito y caución, etcétera, etcétera. O sea que tenéis de todo. Y en mi opinión, ya que tengo con ellos el seguro del coche, es un muy buen servicio, muy competitivo, todo online y 100% recomendable. Su web es grupo10mb.com. Y dicho esto, Adrián, ¿a quién nos traes hoy? Pues hoy os he traído aquí otro CEO minero. Se trata de José García, ingeniero de minas español con 20 años de experiencia en múltiples países como Perú, Chile, Australia, España y Suiza. Ha trabajado para Anglo American, Inmet Mining, BHP y es Fellow del World Economic Forum Global Leadership, además de fundador y CEO actualmente de SilverX. Bienvenido a Value Investing FM, José. Hola Adrián, hola Paco, muchas gracias, encantado de estar aquí. La primera pregunta que nos gusta hacer es ¿por qué llegaste a este mundillo? En tu caso, al mundo de las minas. ¿Qué es lo que te atrajo o lo que te llevó a él? Bueno, es algo muy interesante. Yo creo que en España no es una carrera tan común como en otros países. Yo cuando era adolescente, pues la verdad es que en algún momento decidí hacer ingeniería. Quería hacer ingeniería de caminos, ingeniería industrial, alguna cosa así, pero bueno, me fui interesando por el mundo del petróleo por alguna causa que no recuerdo bien y por eso decidí estudiar ingeniería de minas, ¿no? Y para ser un ingeniero orientado a la energía. Claro que cuando entré en la carrera y pude conocer la minería tradicional o metálica, etcétera, más de cerca, pues la verdad es que me pareció muy interesante, ¿no? Y la verdad es que en lo poco que pude aprender en esos primeros años me enamoré completamente de la profesión y es algo que ha cambiado mi vida completamente y que obviamente no me arrepiento. Qué bonito. Sí, ciertamente, la verdad, la ingeniería de minas, además, en España, que en general la gente me ha dicho que los ingenieros de minas españoles tienen muy buena fama internacionalmente, pero es una lástima que no sea una carrera más seguida. No, España es un país que fue muy minero, ¿no? Ha tenido no solamente muchas minas en España, sino que además ha investigado y desarrollado yacimientos minerales en otros lugares del mundo. Lo que pasa es que en algún momento del siglo pasado toda esa máquina o esa maquinaria de desarrollo y de investigación, etcétera, pues cayó en desgracia, lo cual es una pena, porque como tú bien dices, hay muchos ingenieros de minas muy buenos por el mundo y por supuesto en España también, que son gente que trabaja muy duro, son gente que está muy bien preparada y que en muchos casos no tienen todo el campo de desarrollo que podría tener un ingeniero de minas, pues no sé, australiano, o brasileño o canadiense, ¿no? Pero bueno,
estamos en un mundo global y nadie nos impide trabajar en otros lugares, como es mi caso también. Porque actualmente, bueno, ahora mismo donde estás grabando no vives ahí, pero tú vives actualmente en Lima, en Perú. Y es que si hay algo que le gusta a la gente de los mineros son las aventuras. ¿Puedes contarnos así alguna aventurilla, anécdota que te ha pasado como minero? En cualquier etapa, siendo ingeniero de CEO, visitando así lugares exóticos. Sí, claro, la verdad es que para ser minero hay que ser aventurero. Yo creo que un Ah, minero que no es aventurero no, le auguro un futuro ves, más. ves, es que a un minero le dices, cuenta alguna historia y es como, ah, sí, venga, de qué país lo quieres? Mira, yo viví muchos años en Australia. Entre las muchas anécdotas, bueno, pues a veces visitábamos, fui consultor también allí, ¿no? Y visitábamos proyectos, etcétera. Y a veces en lugares muy, muy remotos, ¿no? Además, lugares de verdad increíbles, ¿no? En una ocasión, además, que fue un viaje que nunca olvidaré, pues hicimos el cruce de Australia desde la costa este, una ciudad cercana a Sydney, desde Wollongong hasta Kalgoorlie, a una conferencia minera con un grupo de inversores mineros, ¿no? De empresarios mineros en un avión de los años 30, ¿no? Los australianos son gente que está bastante loca en ese aspecto y son muy divertidos, ¿no? Y entre las muchas cosas que hacíamos con los mineros australianos, imagínate cruzar un país como Australia en un avión de los años 30 que nos llevó 2 días, ¿no? Esa es una de las muchas anécdotas que te podría contar y aquí en América del Sur, pues ni te imaginas también, ¿no? Cuéntanos una de Perú. Bueno, de Perú me he encontrado con muchas cosas, de estar, a ver, cosas que no son divertidas, porque ha sido encontrarme en lugares donde, bueno, pues la seguridad o la integridad de uno podría llegar a peligrar, pero sobre todo anécdotas de en cuanto a depósitos o, mejor dicho, no sé, indicios que hemos podido encontrar, ¿no? Me acuerdo que una vez estaba hablando con un señor, un agricultor, ¿no? Un habitante de un pueblo de los Andes, que me estaba tratando de convencer de que fuéramos a ver sus vetas de oro, ¿no? Y yo estaba, la verdad es que estábamos con poco tiempo, estábamos muy ocupados y yo estaba tratando de dándole largas, ¿no? Como quien dice, muy elegantemente. Y al final el señor, tan buena gente que yo accedí. Y cuando fui, yo estaba un poco, bueno, pues no tenía muchas expectativas porque me decía que tiene una veta de 1 a 2 de oro. Yo decía, hombre, 1 a 2 gramos de oro, es que no me interesa. Eso, ningún tipo de minería subterránea puede hacer eso. Cuando fui a verlo me di cuenta que lo que tenía era 2 onzas de oro, ¿no? Es decir, Hostia, no me sí, jodas. sí, sí, 60 y pico gramos de oro, ¿no? Para quien no esté tan familiarizado con esos temas, hablo de una riqueza mineral, bueno, estratosférica. O sea, eh, lamentablemente yo traté de ayudar al caballero que, bueno, pues no sé cómo le habrá ido, ¿no? Le di un par de consejos, los mejores que pude, pero sí, eso me pasó una vez en Perú. Hostia, pues de 1 gramo, 2 gramos a 2 onzas, claro, es multiplicar eso por 30, 60, uf, hay un poco de diferencia. Qué locura. Y puedes hablarnos también de tu relación con el mundo de la inversión. Mira, yo la verdad es que me considero un emprendedor, ¿no? Me imagino que como todo empresario, ¿no? Y la inversión es una parte importante de ello. Hace muchos años ya que yo me interesé mucho, primero por las finanzas, después por entender un poco lo que era la creación de valor, que por cierto me encanta el título de vuestro podcast, ¿no? Que todos conocemos algún otro autor que usa términos parecidos, ¿no? Y la verdad es que poco a poco me fui metiendo en el mundo de la inversión desde el punto de vista de minero, ¿no? Es más, cuando estaba en Australia, que yo siempre he sido un trabajólico y trabajaba a tiempo completo y tal, también estudiaba o investigaba por las noches. Imagínate que me dediqué durante más de 2 años y pico a hacer un máster de investigación, como si fuera un doctorado, ¿no? Sobre por qué hay empresas mineras que generan más valor que otras, ¿no? Y la gestión de valor económico orientada precisamente desde el punto, como tú bien dices, ¿no? El value investing, ¿no? Llegué a muchas conclusiones, entre ellas algunas que pueden parecer evidentes, ¿no? Pues la minería, como otras industrias tipo petróleo, etcétera, son o gestionamos activos, ¿no? Y nuestra riqueza yace en la categoría de nuestros activos, ¿no? Encontrar recursos, valorizarlos, hacerlos crecer, etcétera. Y todo el resto de las actividades que hacemos, desde la extracción y otras muchas cosas, son actividades necesarias, pero que no son suficientes, ¿no? Básicamente, en otras palabras, lo que te estoy diciendo es que una empresa minera es una empresa, digamos, que es exitosa si lo que consigue es generar activos de calidad
y hacer que crezcan en el tiempo, ¿verdad? Desde el punto de vista de value investing es una cosa que ya me he ido un poco a la conclusión, ¿no? Un inversor o posible inversor en minería tiene que mirar empresas, por supuesto que hagan todas las cosas bien, que ganen dinero, que manejen bien los presupuestos, las cosas un poco el checklist que todos hacemos para ver la calidad de una inversión, pero tiene que entender que la rentabilidad de largo plazo en una empresa minera depende de los recursos, ¿no? Y eso es un poco, digamos, mi titular, ¿no? El value investing en minería. Muy bien dicho, muy bien dicho. Y bueno, dinos un poco en qué andas ahora. Desconozco si tienes algún otro puesto aparte de SilverX. No tengo nada. Bueno, tengo un pequeño. Hay una empresa peruana privada con los que he tenido una cierta relación y los ayudo. Soy miembro del consejo directivo y nos vemos una vez una vez por trimestre y tal. Pero vamos, algo más simbólico y de amistad que otra cosa. Solo tengo SilverX como inversor, lo cual no recomiendo a todos tus oyentes. Solo invierto en SilverX, ¿de acuerdo? Ha sido una carrera ¿No fratricida. tienes ninguna más? No, bueno, tengo muy pequeñas cosas muy insignificantes, la verdad, insignificantes. Si quieres luego te digo un par de otras empresas mineras que he comprado, pero cosas completamente insignificantes. Es decir, todos mis últimos años y todo el dinero que tuve lo puse en SilverX, que creo que es la única forma de sacar una aventura de estas adelante, ¿no? Meterse al 200%. Y no tengo otro trabajo, ¿no? Estoy con SilverX 200% y a muerte, hasta que se diga lo contrario. Pues hablando de proyectos, nos gustaría saber cómo surge este proyecto de Recuperada y la idea de montarlo. Mira, yo me voy a Perú por cosas de la vida. Yo empecé mi carrera en Perú, cuando tenía 21 años y sin haber acabado la carrera, pues era muy espabilado. Conseguí un trabajo con una compañía bastante grande que se llama Minas de Buenaventura, que seguramente habéis escuchado, está cotizada en Nueva York y tal, ¿no? Y conseguí un trabajo allí, ¿no? Y la verdad es que, aunque luego me fui por el mundo y me fui a Chile y me fui a Australia muchos años, etcétera, etcétera, pues seguí muy vinculado a Perú, ¿no? Con muchos compañeros teníamos propiedades de exploración, por ahí poníamos un permiso de exploración, tal, siempre buscando cosas interesantes, ¿no? Y aunque yo soy ingeniero de minas, pero poco a poco pues me fui enamorando aparte de lo que es las ciencias geológicas, o sea, la exploración, mejor dicho. Me he vuelto un ingeniero de minas muy apasionado por la exploración y eso me ocurrió gracias a Perú. Claro que la geología de Perú es una cosa de verdad de otro orden. Así que pasan los años y en algún momento conozco a uno de nuestros socios, que es un cofundador de la empresa, al que conocéis además, Sebastián Val, y decidimos ver oportunidades en Perú, país que él conocía, país que yo conocía, y eso fue, ¿no? Vi en un periodo de aproximadamente un año muchas oportunidades mineras, pequeñas, no tan pequeñas, y en algún momento decidimos iniciar una negociación con Minas de Buenaventura, que tenía esta antigua unidad minera, que es todo un distrito que se llama Huachocolpa, o donde tienen la antigua mina de Recuperada, y nos gustaba porque, bueno, pues había una actividad minera anterior. Y digo esto por varios motivos. Algunos dirán, no, claro, es que había una planta y toda la infraestructura y las líneas eléctricas. Y sí, es verdad, todo eso había muchas cosas. Pero también una cosa que es muy clara es que es muy fácil, o casi más, te diría, es mucho más fácil encontrar minas donde ya hubo minas. ¿Vale? Primero, porque hablamos de distritos geológicos grandes, con muchas oportunidades, además, en este caso, un distrito de calidad. Yo empezaba a visitar el distrito de Huachocolpa y decía, bueno, esto no lo puedo creer. O sea, aquí hay cosas increíbles, hay cientos y cientos de vetas, de plata, oro, plomo, zinc, polimetálicas, como decimos, ¿no? Y una tras otra. Y aquí, ¿qué ha pasado? Y decías, bueno, pero es que, a ver, es que claro, es que en los años, no sé, 30, 40, 50, aquí en Perú era imposible hacer minería a escala industrial porque, bueno, pues había muy poca financiación o lo que fuera, ¿no? Y luego en los años 60 empieza la minería, pero entonces, claro, solamente se extraía la muy alta ley. O sea, básicamente se seleccionaba el mineral de una manera increíble, ¿no? Y luego llegó el terrorismo, y luego esto, y luego el otro, y tú decías, claro, es que esto es una tormenta perfecta, han pasado tantas cosas aquí que mucha gente, y luego había llegado Minas de Buenaventura, y más allá de que tenía este distrito, tuvo cosas
gigantes, ¿no? Minas de Buenaventura, pues tenía la mejor mina de plata de Sudamérica, que era Uchuchacua, tenía Yanacocha, uno de los mejores yacimientos de oro del planeta durante muchos años y tal, y se fue olvidando estas minitas un poco más pequeñas, ¿no? Así que nada, hicimos una jugada un poco de ajedrez, vimos muchas cosas que estaban ahí separadas, inconexas, y por un módico precio, pues las pusimos juntas, las unificamos, ¿no? Y hoy tenemos un distrito que es filoniano, de vetas, de alta ley, que tenemos pues más de 200 vetas, 500 kilómetros de afloramiento, o sea, una cosa realmente que no sabes ni por dónde empezar. Y eso es bueno porque significa que tenemos en primer lugar en este tipo de minería que estamos haciendo, tenemos una planta a 700 toneladas al día y la llenamos con mineral de alta ley y tal, pero vemos que hay un crecimiento inmediato, pero además que sabemos que vamos a estar muchos años ahí. Muchos años. O sea, esto no es una mina de 5 o 6 años. Ya tenemos mina para 12 o 15 años en una de las zonas que estamos trabajando y tendremos distrito pues posiblemente para mis nietos y para los tuyos, ¿no? Entonces es un poco la historia que ha ocurrido en estos 6 años, que ha sido una historia muy intrépida, porque iniciamos esta empresa con muy poco dinero, la verdad. Es una empresa realmente de emprendedores. Se compró con poco, se levantó más dinero, se fue a buscar deuda convertible. En algún momento se fue a buscar equity, ¿verdad? Y aquí estamos. En 2021 sacamos la empresa, la bolsa de Toronto. Cotizamos bajo el símbolo AGX. AG, para aquellos que no sepan un poco la tabla periódica, es el símbolo de la plata. Y SilverX, porque es el nombre de la empresa, ¿no? Ya son casi 2 años cotizando en bolsa, lo cual es un mundo tan difícil o más que la propia geología y la exploración. Y quieras que no, a pesar de haber sido 2 años de un mercado en general muy malo para las empresas mineras, digamos, a muy poca liquidez, muy poco interés últimamente comparado con los máximos históricos, pues SilverX la ha ido bien, poco a poco ha ido repuntando, estamos en una situación mucho mejor que hace un año y yo creo con muchas expectativas sobre crecimiento. Así que han sido 6 años, imagínate, de pisar un primer distrito allí, dando, como quien dice, dando un paseo, a estar ahora en la bolsa de Toronto y ayer anunciamos la adquisición de otra mina, de una mina de plata en Estados Unidos. Pues esa era una pregunta que venía más adelante, pero si quieres puedes hablarnos un poco de ella, de esta adquisición, qué es lo que habéis visto en ese activo, en este nuevo activo. Pues mira, los activos de Urey, que están en el suroeste de Colorado, una zona muy bonita y en las montañas, es uno de aquellos distritos históricos del siglo XIX, ¿no? Como ves en las películas del oeste, ¿no? Fueron minas que llegaron a nosotros como una oportunidad a través de algunos de nuestros inversores. Eran minas que básicamente habían caído en la desgracia de una bancarrota, ¿no? O una reestructuración, y que básicamente nuestros propios inversores norteamericanos nos dicen, oye, esto es algo que vosotros podéis hacer porque sois una empresa con un coste mucho más bajo, el overhead, ¿no? El coste administrativo y tal. Y además sabéis ver el tema este de vetas estrechas, vetas superficiales, subverticales y tal, ¿no? Lo fuimos a ver, nos encantó, y no solo el lugar, nos encantó la alta ley, hablamos de vetas de plata, oro y algo de plomocín también, de muy, muy alta ley, ¿no? Y entendimos que en anteriores ocasiones se habían cometido errores que esta vez se podían evitar, ¿no? Se había puesto mucho, mucho énfasis en minar vetas muy estrechas, se había puesto mucho énfasis en hacer planes mineros que no estaban, creo yo, que bien confeccionados, y nosotros hemos dicho, oye, aquí hay una oportunidad que es coger todo esto, hacer un poquito más de perforación, una perforación que ayude a definir bien los recursos, en el sentido que hay que identificar aquellas áreas que sí van a ser primero de alta ley y luego de rentabilidad una vez que las mines, ¿no? Hay una ecuación aquí que es, por un lado, ley, y la otra es ancho de beta, que el ancho te da la productividad y el coste, y la ley obviamente te da el potencial, ¿no? O la rentabilidad en el sentido de facturación. Entonces hemos hecho un plan conceptual que creemos que es muy sólido, ¿vale? Ahora tenemos que entrar, cuando terminemos de ejecutar la compra, de aquí, no sé, en 30 días o menos, entrar a perforar, definir un recurso que puede ser de muy alta ley. ¿Por qué es importante esto? Bueno, primero porque estamos ante un posible mercado al alza de los precios de la plata. Tener una mina en Colorado que tenía todos los permisos y que básicamente dentro de un año, dentro de 2 años,
podríamos poner en producción es atractivo por la alta ley y porque realmente va a posicionar o va a colocar SilverX como un productor, pues por ejemplo, de más de 5 millones de onzas de plata equivalente. Al ser además un activo, estos de Colorado, que es primordialmente plata, o sea, lo que decimos plata primaria, no es tan polimetálico como otras minas de plata, pues te da una exposición al precio de la plata que muy pocas empresas, no me atreveré a decir que ninguna otra, va a tener. Porque básicamente, ante una subida del precio de la plata, que hoy está en 25 o 26 dólares, ¿no? Porque bueno, se podría ir más arriba, se podría ir a 35, a 50, 60. No soy experto en commodities y no voy a hacer ningún tipo de proyección. Solo digo que cumplo con la labor de exponer SilverX a un posible upside, ¿no? En el precio de la plata. Si eso ocurre dentro de los próximos 2 o 3 años de este próximo ciclo de metales, desde luego que SilverX va a ganar mucho dinero con los activos de Colorado. Pues además de eso, te quería preguntar, bueno, la pregunta de Arcana ya la has respondido, y en general también quería preguntar cómo ves el futuro de la empresa y si nos puedes comentar un poquito del último PEA que publicasteis hace 2 meses, si no me equivoco. Claro. Mira, SilverX, a ver, fue cotizada en bolsa por muchas razones, ¿no? Uno se cotiza en bolsa porque quiere acceder a capital o tener la posibilidad de acceder a capital en un momento dado, ¿no? Y eso es importante, porque minería, bueno, la minería, como tú bien sabes, es una actividad muy intensa en capital, necesitas estar siempre, bueno, viendo qué hacer, cuál es el siguiente proyecto y estar en la bolsa. Eso por un lado. Por otro lado, lo queríamos hacer desde el punto de vista de crecimiento, es decir, lo que ocurrió ayer. Vemos la oportunidad de, en este mundo de las empresas de plata o argentíferas, hacer una consolidación más tarde que temprano. Entonces, SilverX está apostando a un crecimiento orgánico en nuestro distrito de Huachocolpa, en Perú, como también a ver qué otras oportunidades en Perú, Estados Unidos u otros países se pueden coger, ¿no? Y generar una empresa argentífera de tamaño medio grande, ¿no? Y eso hacerlo en pocos años. Ojalá que pudiéramos, ¿no? No es una promesa, es una aspiración. Ahora, ya hemos dado un PEA, el Preliminary Economic Assessment, que salió hace un par de meses, más o menos, y que ya indica que Tangana no es más que uno de los proyectos dentro del distrito. No solamente está produciendo a 700 toneladas día, sino que ya estamos planteando que crezca a 1.500, o sea, algo más del doble. Y eso es importante porque el PEA lo que está mostrando es crecimiento, crecimiento y crecimiento. Un PEA todavía no tiene el grado de certeza de un estudio de factibilidad o viabilidad, el PFS, ¿no? Pero la verdad es que ya indica el crecimiento. Y eso es importante. Un PEA, además, es una primera estimación de CAPEX, de OPEX y obviamente de la rentabilidad del proyecto. En nuestro caso sale una rentabilidad muy atractiva. Hablamos de un valor actual neto de 200 millones de dólares americanos para una inversión de 60, que además yo pienso que está sobreestimado. Bueno, esa es una opinión, repito, no es la opinión de los consultores, pero yo pienso que es un PEA, que es un proyecto que, dado que estamos ahí ya operando, vamos a construir por bastante menos. Pero repito, esto también es una aspiración, ¿no? No puedo asegurarlo. Pero sí puedo asegurar que en Tangana tenemos buenas leyes, que seguimos haciendo minería de corte relleno, que podemos doblar capacidad y, lo más importante, activar otros proyectos. Entonces, al final, tú ves Huachocolpa y dices, oye, si Tangana ya te lo vas a llevar a 4 millones de onzas de plata, ¿vale? ¿Qué va a pasar con el segundo proyecto, que por cierto se llama Plata? ¿Qué va a pasar cuando actives el proyecto Blenda Rubia, por ejemplo, que está al lado de la planta, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues un distrito minero donde vamos a ir activando proyectos y seguramente de aquí a unos 4 o 5 años lo veas produciendo pues unas 2.500 toneladas al día de unas 11 o 12 onzas, es decir, pues 6 millones de onzas de plata, ¿vale? Crecimiento orgánico. Una empresa como nosotros, con 3 veces la capacidad de producción y sobre todo con los recursos que ya estamos demostrando, pues la verdad es que tiene que tener una valorización muchísimo más alta de la que tenemos ahora, pero muchísimo más alta. O sea, nosotros somos ahora una empresa de básicamente 60 y pico millones de dólares americanos, canadienses, de market cap, y yo pienso que el valor de SilverX podría haberse aumentado por lo menos, bueno, esto es especulación pura y dura, pero de 2 a 3 veces, ¿no? En este año si hacemos las cosas bien, ¿no? Eso es lo que yo creo que indica el PEA. Crecimiento, recursos, y que seguiremos, y en los próximos años seguiremos publicando más PEAs de otros proyectos del distrito y a crecer. Así de gusto. Y antes de pasar a otros temas más de inversión en minas en general, siguiendo hablando un poco más de la empresa,
Un par de preguntas así generales, simplemente pues poco por curiosidad. Para empezar, ¿cómo habéis gestionado los disturbios? ¿Cómo lo habéis, tú lo has visto además estando en Lima? ¿Cómo has visto los problemas y los disturbios que ha habido en Perú? Y segundo, ¿cómo habéis gestionado también el tema de inflación a todos los niveles, especialmente de materiales, energía y demás? Pues el tema de los disturbios en Perú fue complicado, como te puedes imaginar, ¿no? Pues ya a final de año, con el golpe de Estado este autoinducido del señor Castillo y toda esta inestabilidad, y la gente protestando, ¿no? Contra lo que ellos suponen es un sistema que no funciona bien y que es muy loable, o sea, es muy respetable, ¿no? El hecho de que la gente esté, la verdad es que, pues, decepcionada, básicamente con el sistema, cabreada, ¿no? Para no ponerlo tan suave, y no era una sorpresa, ¿no? También es verdad que hay que decir que Perú es un país que ha tenido algunos años de estabilidad aparente estabilidad política, que no social, ¿eh? Y por supuesto estabilidad económica o macroeconómica, pero es un país que lamentablemente está acostumbrado a cierto grado de inestabilidad, ¿no? Sobre todo cuando se trata de la parte que corresponde a los políticos, ¿no? Las protestas fueron duras y han dañado la industria minera en el sentido de que muchas empresas, pues, desde no tener suministros, pues nosotros tuvimos que parar varios días, ¿no? En diciembre y en enero, pues básicamente porque los camiones de combustible no podían llegar, porque a lo mejor al salir de Lima había no sé, algún tipo de protesta, ¿no? Los camiones de explosivos, los camiones de etcétera, etcétera. Con lo cual llegaba un momento que estabas con las operaciones sufriendo tanto que era mejor parar la mina 15 días y no malgastar el dinero sin poder producir, ¿no? Básicamente eso es lo que nos ocurrió. Pero no fue mucho más, ¿no? Perú está volviendo a una calma bastante... Bueno, pues eso, a un estado de calma. La verdad es que últimamente, en los últimos 90 días, uno no escucha nada, no hay protestas, no hay violencia, etcétera. Y yo creo, como digo siempre, que Perú vuelve a su estado natural, ¿no? Habrá elecciones el próximo año y todo el mundo estará más tranquilo, con el resultado que sea, espero, y la minería sigue siendo el motor principal del país. Es importante ahora que ya voy a entrar a hablar de minería, decir esto, ¿no? O sea, no solo que la minería es la industria más importante de Perú, y la que tiene, o sea, el 60% de las exportaciones y el 14 o el 15% del PIB y qué sé yo, ¿no? Todo lo que tú quieras, sino que además el pueblo peruano en general o la cultura peruana es una cultura minera. O sea, en todas las regiones altoandinas, que es donde nosotros la mayor parte de las minas estamos, para aquellos que no hayan visto CiberX, nuestra mina está a 4.500 metros de altura, ¿vale? Ahí trabajamos. La gente es minera y es de cultura minera, ¿no? O sea, no existe esa cosa de las prácticas antimineras, esas cosas de que no, que la población no quiere minería y tal. No, para nada. Y tampoco se ha dicho por este último gobierno, igual el reciente gobierno de Pedro Castillo y otros tantos, de que ha habido ningún tipo, no sé, o haber ningún tipo de nacionalización, etcétera. Porque cuando hay protestas, a veces en la prensa internacional se percibe como que en un país como Perú va a haber cosas extrañas, ¿no? La verdad es que no. Lo que hay en Perú es una brecha social importante, lo que hay en Perú es descontento y gente que protesta contra el gobierno. Pero la industria minera no ha sido foco de ninguna, salvo algunos casos especiales, pero que tienen que ver directamente con esos proyectos y con esas comunidades, como es el caso de las Bambas, etcétera, que vienen 10 años ahí con una especie de, bueno, pues tira y afloja, ¿no? Con las comunidades, pero el resto de las empresas mineras de Perú, la verdad es que no tenemos en general ningún tipo de conflicto social. Y lo otro que comentaba, el tema de costes. Inflación, gracias, Adrián. Sí, mira, pues la inflación, claro, nos ha afectado a todos, ¿no? Pues cosas muy importantes, pues la energía, ¿no? O sea, el precio de un galón o de un litro de diésel en Perú, pues casi se ha duplicado, ¿no? Aunque sigue siendo algo más barato que en España. Eh, los explosivos, etcétera. Sí, claro que hemos tenido un aumento de costes, seguimos siendo una mina bastante austera, la verdad. Nosotros hemos pasado, para aquellos que sepan un poquito más de minería en vetas, hemos pasado de tener unos costes en torno a 85 dólares la tonelada a unos 100 dólares la tonelada, ¿no? Que sigue siendo muy bueno para nuestro tipo de minería. Pero básicamente hemos tenido ahí un 10% de inflación que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver también con alguna ineficiencia seguramente en el proceso y que es algo que estamos tratando de corregir, ¿no? Pero que es algo que, repito, si bien ha tenido un impacto, no va a romper el banco, ¿no?
Pasamos a hablar un poco, Oye, si un hay alguna poquito más pregunta que de... queréis que repita, pues me lo decís, que a veces me extiendo mucho. Qué va, qué va. Sí, da gusto lo bien que lo cuentas. Haces parecer fácil ponerse a minar vetas subterráneas en Perú, ¿eh? Lo haces parecer como, sí, no, hace falta ser aventurero, te vas a ir a la montaña, a 5.000 metros de altura, hablas con un granjero, te enseña vetas de oro y ala, a minar. Bueno, hombre. Y entonces, ahora vamos a pasar un poco más a inversión en minas en general. Y la primera es, ¿qué commodities te gustan más? Y es bastante obvio cuál vas a decir que es tu favorita, pero además de esa, ¿cuáles otras dirías? A ver, ¿cuáles son mis commodities favoritas? Pues claro que me gusta la plata, lógicamente. Tengo una empresa argentífera y lo voy a defender, ¿no? Pero la verdad es que me gusta la plata dentro de un contexto mucho más amplio, ¿no? Que es la transición energética. Entonces, a mí los fundamentos, además de la investigación, los fundamentos de la investigación, porque a mí me gusta leer, yo no soy ningún experto en commodities, pero me gusta leer a gente que hace investigación, no especulación, ¿no? Me gusta el cobre, por supuesto. Me gusta la plata, siempre me gustará el oro y me gustan otros metales menores, pues llámese por ejemplo el níquel y el litio en lo que es la transición energética. Ahora no, yo no invierto en litio, pues porque me parece un mercado ahí mismo que primero no conozco y está muy inflado, etcétera, ¿no? Y ahí entras en territorio desconocido. Siempre invertiría en plata y en cobre. Esas son mis dos commodities. Y en el largo plazo en particular, el cobre. Yo creo que la plata, el cobre es un activo financiero. Te preguntarás, ¿por qué dice esto? Bueno, la plata se usa para básicamente dos cosas, ¿no? Claro que hay mucha plata consumida como metal precioso, ¿no? Joyas, etcétera, etcétera. Y hay mucha plata, o la mayor parte de la plata que se usa como metal industrial, ¿no? Y las aplicaciones industriales para todo tipo de tecnología, electrónica, etcétera, y muy en boga está ahora el tema de los paneles solares. Porque uno de los elementos críticos para hacer que el panel solar sea eficiente es el uso de plata en algunos de sus componentes. Pero lo que está pasando ahora es que países como China están dando una capacidad energética o eléctrica de paneles solares pues tremenda. Creo que este año eran como 3,5 gigavatios, ¿no? Eso, para que te hagas una idea, es una barbaridad. ¿Qué significa? Que es muy posible que haya una demanda de plata agregada creciente en los próximos años y que eso ayude a incrementar el precio. Ojalá. Eso por un lado. También es verdad que la plata, como te decía, es un activo financiero. Y eso significa que responde a otras métricas, ¿no? Mientras una tonelada de cobre que se produce, se transa, se comercializa unas 20 veces, o sea, digamos que el mundo produce creo que son casi 20 millones de toneladas de cobre, pues se venden unos 400 millones de toneladas de cobre, así, números muy gruesos, ¿no? Cada onza de plata producida se comercializa más de 1000 veces, ¿vale? O sea, es un activo financiero. Y todavía no responde a los patrones, digamos, históricos o relación histórica con el oro, ¿vale? La plata básicamente estará a $25 cuando lo está a 2000, ¿no? Entonces, si en algún momento ese ratio histórico se pudiera volver a cortar, pues verías una plata pues superando los $100 y cosas así, todos lo queremos ver, ¿no? Eso es algo impredecible y que, repito, lo comento desde un punto de vista de curiosidad, no de propuestas, ni de... porque no soy investigador de commodities, ¿no? Pero creo que invertir en plata ahora mismo es muy interesante. Y como dije, volviendo a decir, de largo plazo, el cobre. Cobre. O sea, la cantidad de cobre que vamos a tener que utilizar para el resto de nuestras vidas es una cosa que creo que escapa a la capacidad que tiene la industria minera de explorar y descubrir yacimientos de cobre. O sea, básicamente es la primera vez en mi tiempo vital que empiezo a creer en las teorías malthusianas, ¿no? De que el consumo crece de manera exponencial mientras la producción va a crecer de manera más, ¿cómo se dice? Se me ha olvidado. Uno es exponencial, el otro es... Lineal. Lineal. Gracias, Paco. Sí. Yo sé que soy ingeniero, ¿eh? Pero bueno, sí, yo creo que con el cobre va a pasar algo parecido. Yo creo que el cobre no me sorprendería que en un par de años lo veamos sobre los $12.000, la verdad, la tonelada. No me sorprendería, pero nada. Vamos a preguntarte sobre si consideras que ha llegado el momento de la plata, pero bueno, no sé si lo has respondido a medias o quieres decir algo más sobre el timing de la plata o cómo lo ves. Mira, ayer cuando anunciamos la compra de nuestros activos en Colorado,
entre las muchas llamadas y mensajes de WhatsApp y Twitter y tal, me empezó a escribir gente que sí son de esa idea, ¿no? Gente que sí piensan que estamos ante un cambio brutal en lo que es la plata y que me decían, wow, decían, ni el timing pudo ser mejor, ni el precio, ¿no? Orkana fue una empresa que, bueno, sin entrar a juzgar lo que hizo bien y lo que hizo mal, llegó a valer hasta 200 millones de dólares, ¿no? Pues hemos comprado estos activos y además a un precio muy módico. La verdad es que céntimos de dólar, ¿no? O céntimos son cents on the dollar, como se suele decir. Y si produce un cambio en el mercado de la plata, como te decía al principio de la entrevista, lo vamos a disfrutar, ¿no? Esto es lo que te digo. La verdad es que ayer la gente estaba muy contenta por el timing. Piensan que en este año esto va a ocurrir. Y mis predicciones, como te he dicho, pues tampoco las tengo. ¿Y quieres añadir algo más sobre cuáles son los fundamentales más importantes para la plata? O sea, si tuvieras que decir, mirad esto, como puede ser, por ejemplo, en el caso del oro, los tipos de interés reales, que afectan mucho. En el caso del cobre, pues la demanda de tema eléctrico, de infraestructuras, o la producción chilena, por ejemplo. ¿Qué dirías que son los fundamentales más importantes para la plata? No, yo creo que vamos a ir al más básico, que es un poco la relación con el oro, ¿no? Cambiante, estamos en un mundo todavía con inflación, no sé si ya se puede llamar hiperinflación, estamos con un mundo donde obviamente pues el sistema de divisas internacional puede tambalear un poquito y en ese momento, que no estoy deseando que ocurra, pero la plata puede tomar ese rol de metal precioso, ¿no? Y valor refugio, no solamente acompañando un poco al oro, ¿no? Es en ese momento cuando vas a ver el punto de quiebre de la plata, ¿no? ¿Qué ocurra en 2023? Vamos a verlo, ¿no? Y retomando el tema que hablamos antes de empresas, comentaste que además de SilverX tenías algunas más. ¿Nos puedes comentar cuáles son tus empresas favoritas? Mira, claro que sí. He invertido en empresas que han estado en problemas, ¿no? Y que han puesto equipos de gestión para resolverlos, ¿no? Pues empresas que se han ido a la lona, como quien dice, y no valen casi nada y pones un equipo que lo puede hacer bien. Acabo de invertir hace un tiempo en una empresa que se llamaba Luca Mining, ¿no? Que tiene activos en México, activos oro, plata, zinc, ¿no? Polimetálico, ¿sí? Y que es una empresa que tenía, pues repito, me gustaban mucho los activos en un pasado y valía nada porque se habían estrellado básicamente en temas de deuda, etcétera, ¿no? Han puesto un equipo que me gustó y bueno, pues ahí estamos, ¿no? He invertido muy poquito dinero, ¿no? Por ejemplo, yo he invertido por la misma idea que te he dicho del cobre y sobre todo cuando he visto no sé, lo que han avanzado en los últimos 10 años, pues hace un par de años invertí en una empresa que es Atalaya, que la debes conocer bien, que está en España, ¿no? Han hecho un muy buen trabajo y encima el cobre tal, pues no te quiero ni contar. He básicamente doblado mi dinero. La verdad, no he vendido. También compré poquito. Eso en cobre. ¿En qué más he invertido? Pues en temas, yo te diría esas dos. Y he invertido también en algunas empresas de exploración pequeñitas, pero eso ya es más especulación pura y dura, ¿vale? O sea, he invertido en empresas de tipo conceptual, ¿no? Para aquellos que les gusta la exploración, es un negocio de altísimo riesgo y básicamente, pues cuando tienes ahí, no sé, 2 o 3 mil dólares y te los quieres jugar a triplicarlos, pues bueno, pues eso es exploración, ¿eh? Al igual que los triplicas, los pierdes. Entonces he invertido en algunas empresas en exploración, con proyectos en Perú, con proyectos en el Golden Triangle, en British Columbia, Canadá. Y eso es lo que he invertido. Pero el 99% de mi dinero está con SilverX, ¿no? ¿Cuál dirías que es la mayor lección que has aprendido en tu carrera como empresario? La mayor lección de mi carrera como empresario. Bueno, voy a hablar de lección no necesariamente en un término, en una connotación negativa, ¿no? Porque a veces le damos la lección, la connotación negativa, ¿no? A ver, como empresario he aprendido una cosa que es dura, pero cada vez es una virtud, ¿no? Y es cuando tienes confianza en una idea, cuando tienes las cosas claras, sigue, camina y llega a tu meta, ¿no? Porque hay muchas fases, hay muchos periodos, muchos momentos, ¿no? Ya sea por causa financiera, ya sea por temas humanos, ¿no? El equipo o la falta de,
donde te vas a sentir, pues eso, que las cosas no van a funcionar, ¿no? Y es en esos momentos donde tienes que simplemente seguir, seguir y seguir, ¿no? Como digo yo a veces en el campo de batalla, la huida siempre es hacia adelante, ¿no? Nunca, nunca hacia atrás. Así que hace poco me mandaron una frase de estas de Winston Churchill, ¿no? Que decía, cuando estés en mitad del infierno, sigue caminando, ¿no? Una cosa así. Yo creo que como empresarios mineros nos enfrentamos a muchas dificultades que habitualmente se escapan a la comprensión de la gente que no trabaja en nuestro contexto, ¿no? Los que están en un ámbito más metropolitano, no tan rural y no tan agreste, pero pues sí, es muy difícil hacer minería. Lo importante es tener una buena idea, tener un buen equipo y por supuesto tener el empuje, ¿no? Muy buena. Eso es lo que se le suele llamar el tío vivo del emprendedor o del empresario, que tienes momentos muy buenos y cuando parece que ya va todo bien, luego momentos malos, luego remontan y es algo que se vive con mucha intensidad. Sí, hace unos años en España, pues me compré, siempre me gusta mucho leer de estos temas de management. Además, yo soy un friki de esto del management. He estudiado más ya bueno, la verdad es que casi de manera obsesiva, ¿no? Y me compré un libro que era el libro negro del emprendedor, ¿no? Que me pareció muy, muy didáctico. Porque era un libro Buenísimo. que en lugar de contarte todas las cosas que te cuentan en Harvard, ¿no? Pues esta historia, este caso estudio, tal, te contaba todos los dolores de cabeza de muchos emprendedores que tampoco eran Steve Jobs, sino que eran más gente como tú y como yo, ¿no? Y me pareció súper útil. Totalmente. De hecho, hicimos un programa ya hace varios años de libros no financieros recomendados para inversores. Y uno de ellos, de esos 10 libros, era el libro negro del emprendedor. Es un librazo. Y a mí me encanta además el consejo de no busques socios con tus amigos. Que dice, si puedes hacerlo solo, pues no metas gente por meter. O sea, tiene cosas muy, muy, muy buenas. Sí. Que si metes socios, hazlo porque te complementan, no por meter, que hay gente que dice, voy a montar un bar, venga, pues lo monto entre cuatro, ¿vale? Pues entre cuatro, si te salen los números para uno, ya es difícil. Entre cuatro, a ver si sale. Y luego a ver quién hace qué, todo el mundo no está contento cuando llegan el tío vivo que acabamos de hablar, el tío vivo del emprendedor. Los momentos buenos muy bien, pero los momentos malos siempre llegan. Muy bien, pues después de hablar de esta lección como emprendedor, nos gustaría saber qué países consideras que tienen más potencial para inversores en materias primas. Bueno, lo primero que hay que entender es dónde están la mayor probabilidad de tener buenos yacimientos, ¿vale? Y eso combinarlo con la estabilidad, con el ambiente macroeconómico para la inversión, ¿vale? Que puedan meter dinero, sacarlo, etcétera, etcétera. A mí me encanta Perú, y no lo digo porque esté ahí. O sea, pero es un país donde no se acaban los yacimientos minerales, encuentras uno mejor que el otro, donde puedes meter dinero en dólares sin ningún tipo de cepo cambiario, sacarlo todo regulado bajo digamos, un parámetros o un paraguas de normas internacionales como las que tienes en España y en muchos otros lugares, ¿vale? O sea, Perú es un gran país minero. Y la facilidad con la que haces minería en Perú, pues no es fácil encontrarla en muchos otros lugares, ni siquiera en América Latina, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Ya terminé con Perú. A ver, me gusta Norteamérica. Me gusta Norteamérica también por lo mismo. O sea, la calidad de los activos que encuentras. Canadá, Estados Unidos, hay depósitos increíbles. Estamos en Colorado. Bueno, ya conoces Nevada, ya conoces British Columbia, el Golden Triangle. O sea, de verdad que sí. Y en Sudamérica, pues me gusta mucho me gusta mucho Brasil, por supuesto. Creo que es un país para invertir. Creo que es un país que respeta las normas de inversión, ¿verdad? Más allá de los colores políticos que haya, y donde creo que siempre van a seguir existiendo grandísimas oportunidades, ¿no? Es que esos serían mis cuatro países. Los cuatro serían americanos y son, en este orden, Perú, Estados Unidos, Canadá y Brasil. Esos cuatro. Me gusta que en Europa se ha retomado el tema de la minería de manera más seria. Me encanta ver que España ahora es otra vez un país minero, ¿vale? Y con él, pues también el este Europa. Ojalá que Portugal se sume también y tal. Veo que las empresas cotizadas que tienen activos en España, pues la verdad que están muy reconocidas. Si quieres comparar en
no sé, valoración por onza, por tonelada de cobre o lo que sea, ¿no? Y eso también responde al hecho de que Europa se percibe como un lugar estable, incluso ya en temas de permisos mineros, lo cual me alegra mucho. Así que yo creo que en los próximos años me gustaría ver crecer o seguir ver creciendo la minería en Europa, ¿no? Y España es un buen lugar, yo creo. ¿Y cuáles dirías todo lo contrario? ¿Países que consideras sobrevalorados o los que no invertirías ni de coña? Bueno, no invertiría ni de coña. A ver, tengo que poner aquí el disclaimer. No soy un gran conocedor de África, pero en general en África, pues asume el riesgo, ¿vale? Si quieres especular, invierte en África. Así de sencillo, ¿no? Comparado con, por ejemplo, América Latina. Y no invertiría en países con regímenes o totalitarios o democracias completamente fallidas, etcétera, etcétera. Es decir, no, yo no pondría mi dinero, he dicho mi dinero, en un lugar donde básicamente te lo pueden quitar de la noche a la mañana, ¿vale? Y sobre eso hay muchos, en Asia, en América Central, por supuesto en África, etcétera. Entonces yo creo que es un análisis que cualquier persona puede hacer. Decir, oye, en este país pueden hacer lo que les da la gana, sí o no. Si es que sí, no lo hagas. Este es un interesante debate porque lo tratamos hablando de la seguridad jurídica. Mucha gente critica, pues eso, países, bueno, de África, Asia, pero bueno, lo que pasó en Europa con el gas, pues muchas veces te deja a países de África bastante mejor. Que de repente te saquen impuestos de algo, no me sale la palabra, retroactivos, no me sale la palabra. Entonces, muchas veces es complicado saber cómo va a evolucionar esta regulación, o esta legislación, o esta seguridad jurídica, mejor dicho. Es algo que estuvimos comentando con Adrián este último año, con todo lo que sucedió. Adrián, ¿tú qué opinas? Yo soy de los que, vamos, yo creo que la seguridad jurídica occidental en muchísimos casos está bastante sobrevalorada. Solo necesitas que la población se ponga en contra para los que los políticos se pongan bananeros como en cualquier otra zona del mundo. Y se ve en mercados de energía, vivienda y un montón de segmentos. Sí, eso es verdad. Y unido al hecho de que muchas veces también la gente es desconocedora del sector en particular, ¿no? Y se trata de manera muy populista, ¿no? Lo hemos visto con el tema de la energía en estos últimos 2 años, ¿no? Todo el mundo opinaba y muy poca gente se informaba, ¿no? Y ha sido utilizado de una manera populista. En eso tenéis mucha razón. Volviendo a tu faceta empresarial, nos gustaría saber cuáles han sido tus mayores errores como empresario, además de las lecciones que has obtenido de ellos. Bueno, precisamente estabais hablando de este libro negro de los empresarios, de los emprendedores. Pues mira, como empresario un error ha sido buscar también validación. Validación no necesariamente en amigos, ¿no? Pero validación en el entorno, en el mercado, en otro tipo de inversores, etcétera. Yo creo que no. Yo creo que cuando tienes como siempre digo, cuando tienes una brújula y ves el norte, olvídate del radar y ver 360 grados. No, tira para el norte, ¿vale? Que vas a llegar al éxito. Eso me ha pasado como empresario y nos seguirá pasando de alguna manera. Como empresario también he subestimado en algunas ocasiones el aspecto financiero en cuanto a lo que es el acceso a capital, ¿no? Hemos subestimado las necesidades que no eran tan evidentes. Hemos en alguna ocasión no menospreciado, pero nos hemos relajado con respecto a buscar dinero, las cantidades adecuadas, etcétera, ¿no? Y siempre pensando en la capacidad de que, bueno, esto ya lo vamos a solucionar cuando lleguemos, ¿no? Que bueno, pues algún que otro dolor de cabeza nos podríamos ahorrar. Entonces yo creo que si tuviera que volver a hacer SilverX, de un comienzo haría estas dos cosas. El modelo de negocios que tengo, que creo que fue creado de manera muy elocuente, pues, digamos, hubiera sido mucho más firme con respecto al modo en que se presenta y al modo en que se ejecuta, hubiera sido más firme desde el comienzo. Y te lo digo, y eso que hemos hecho esto en menos de 6 años, pero bueno, igual, lo digo, lo hubiera hecho en 3, en 4, ¿no? Y hubiera sido también mucho más astuto con lo que es la parte financiera, ¿no? El levantamiento de capital. ¿Qué sentido? Dices ser más astuto en levantar capital, ¿en qué sentido? Quizás, ¿qué habrías cambiado? Hubiera utilizado capital
de manera mucho más incisiva en algunas cosas. Como te he dicho antes al principio de la llamada, el tema de los recursos, el tema de una perforación temprana y sobre todo capital en un par de cosas que son la clave, ¿no? Que en este caso era haber dado con la exploración, digamos, los activos clave y seguramente el haber comenzado toda la actividad de producción, etcétera, etcétera, solamente con un presupuesto más ajustadito, más al grano, etcétera, ¿no? Repito, en retrospectiva, a ver, a toro pasado todos siempre vamos a mejorar, ¿no? No digo que lo hayamos hecho mal, digo que posiblemente podíamos haber hecho o más con menos o con el mismo dinero muchísimo más, ¿no? Y eso que somos una empresa que ha utilizado muy poco dinero. O sea, para aquellos que han seguido a la empresa, esto lo cuento como anécdota, ¿no? No es que me vaya, no es que me guste ir por el mundo diciendo que soy un tacaño y tal, porque, porque no es el caso. Pero nosotros salimos a bolsa en junio de 2021, levantamos 13 millones de dólares americanos y de hecho una buena parte ahí se va para banqueros, marketing, actividad corporativa, etcétera, etcétera. O sea, quítale un 30%. Y en octubre del año pasado levantamos 3. O sea, hemos levantado 16 millones canadienses desde que salimos a bolsa. O sea, si lo comparas con otras empresas argentíferas y otras empresas del sector, es ridículo. Y a pesar de ello, estamos en producción. En el tercer trimestre del año pasado ya estuvimos en positivo. Hemos triplicado nuestros recursos y encima son cada vez de más calidad. Estamos comprando una mina en Colorado. O sea, es la leche. O sea, realmente cuando tratas un paralelismo ahí dices, ostras, no sé cómo lo hemos podido hacer, pero lo hemos hecho. Y eso es a base de tesón y sí, ser un poquito tacaño en el sentido positivo de la palabra, ¿no? ¿Y tus mayores errores como inversor? Yo creo que los errores como inversor los he cometido siempre en el área de la especulación, ¿no? Había un momento cuando vivía en Australia que me interesaba mucho por decenas y decenas de compañías junior, mayormente exploraciones, y hubo épocas en las que gané bastante dinero. O sea, metía $20,000 y me llegué a acumular hasta 200, ¿no? Y igual que los acumulé, los quemé, ¿no? Me ha pasado varias veces en aquella época. Así que eso es el punto de vista de inversor retail. Ahora, si la pregunta me la hace minero, pues yo creo que va un poco en la línea de lo que te dije antes, ¿no? Si hubiera sido inversor minero de nuevo, ahora hubiera sido mucho más incisivo con algunos aspectos, hubiera buscado menos socios, quizá 1 o 2 nada más, y hubiera tenido algún tipo de bueno, no sé cómo decírtelo, la verdad, estaba buscando las palabras, ¿no? Pero como hubiera tratado de acertar o darle el clavo, digamos, más temprano, ¿no? Que era el tema de la exploración y los recursos, ¿no? Bueno, José, pues después de este repaso a La Plata, a SilverX, a tu historia como empresario y como inversor, vamos a hacer unas preguntas finales, preguntas rápidas para conocerte un poco mejor. Y la primera es un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Esa respuesta está clarísima. Es el Real Madrid que ganó la última Copa Europa. La verdad es que yo sé que esto es una respuesta muy estándar, muy típica, pero yo soy del Real Madrid, es el único equipo que me gusta. Es la mejor institución deportiva de la historia, no solo del fútbol, del deporte en general. Y demostrar lo que se demostró el año pasado, que es ganar a base de tesón, me encantó. Aparte que me identifico mucho con esa personalidad. Un artista. Un cantante canadiense que ya falleció, que se llamaba Leonard Cohen. Un empresario. Mira, bueno, voy a hablar de empresarios no tan conocidos, voy a hablar de minería, ¿de acuerdo? Y ayer precisamente hablamos en un foro de yacimientos de plata, ¿no? Cómo están los grandes descubrimientos, las cosas más interesantes. Bueno, pues, aunque esto no lo conoce casi nadie, pero para los que quieran interesarse en el mercado de la plata, Tom Kaplan, un inversor estadounidense, neoyorquino, de Brooklyn, que donde va descubre, como quien dice, ¿no? 1.000 o 2.000 millones de onzas de plata. Y sobre eso ya me podría yo extender en temas de geología que me apasionan, pero ayer precisamente hablábamos de él, ¿no? A mí me gustaría ser Tom Kaplan. Yo quiero ser como Kaplan por la colección de Rembrandts que tiene. Mira, yo de eso no sabía. Yo por las onzas de plata que han descubierto.
particularmente en México. Hostia, pues igual flipas, ¿eh? En plan, no sé si es como de los mayores tenedores de... No me acuerdo si es Rembrandt o algún otro pintor holandés, pero es como de los mayores tenedores que hay de ese pintor. Rembrandt no hay muchos, además. No sé cuántos cuadros tiene. No, pero es que no recuerdo si era Rembrandt. Es que yo estoy seguro que era algún pintor holandés de esa época, de época dorada de las Netherlands. Y vamos, sé que tenía una colección de arte, pero absolutamente bestial. ¿Ah, que sí? habla. Eso no lo sabía. Me suena muchísimo. Y ahora, ¿un filósofo o pensador? Mira, pues ahora que hablas de... A ver, no soy... A ver, voy a decir uno que me gusta mucho. Ahora que hablas de Holanda, precisamente. Spinoza. Spinoza, que era un filósofo holandés de Ámsterdam de origen hispano, bueno, sefardita, que era aquel que decía que solo es libre aquel que conoce sus pasiones y elige racionalmente las que le conviene, ¿no? Bueno, he podido leer mucho de Spinoza y la verdad es que es particularmente en los últimos 3-4 años. Me ha ayudado muchísimo en muchas cosas. Muy interesante. Además que fue, si no recuerdo mal, creo que fue bastante perseguido en toda Europa. Sí, era una cosa que se acostumbraba en aquellas épocas. Sí, sí, y el tío fue de los primeros en decir ciertas cosas que, jajaja, lo pusieron bastante contra la espada en casi todos lados. Por eso acabó en Holanda, que era el sitio donde acababan todos refugiados. Sí, creo que incluso que su familia era gallega, que luego fue a Portugal y luego acabó en Holanda. Que en la provincia de Ourense hay bastantes... Era una zona importante de judíos. Rivadavia, por ejemplo. Claro. Eso ya lo sabías, ¿no, Adrián? No, pues no lo sabía. Pues Rivadavia, pues sí, era una zona bastante... Bueno, algunos se quedaron, se hicieron así conversos o... ¿Cómo se llaman? Criptojudíos o algo así. En plan que eran, pero en secreto. Sí, los conversos, sí. Claro, hay conversos y falsos conversos. Y bueno, luego es que se harían... Luego ya pasado el tiempo, claro, estamos hablando de muchos siglos atrás. Pero sí, me suena de haberlo leído, que había muchos que eran de esa zona, que luego fueron a Portugal, y luego de Portugal, pues bueno, muchos acabaron en Holanda, como dices. Y bueno, de la península ibérica y de otros sitios también. Así es. Yo he conocido en Inglaterra, he conocido a gente bastante pudiente de apellido Mendoza, por ejemplo, ¿no? Y que te cuentan historias parecidas, ¿no? Pero sí. La siguiente, un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Anda. Wow, esta también la tengo clara. Y en mi lugar, a ver, uno de mis lugares preferidos de vacaciones. Yo me iría a comer atún o a Zahara los Atunes o a Tarifa en particular, bueno, al Campero de Barbate, el restaurante El Campero en Barbate, que es el mejor lugar del mundo para comer atún rojo y además es mi lugar preferido de vacaciones. Una canción. El sitio de mi recreo de Antonio Vega. Una película. Una película. A ver, no soy el más cinéfilo, ¿no? Pero me gustan las curiosidades y tal. La película, una curiosidad que me gusta mucho como película se llama El Arca Rusa. Es una película que lo que hace es contar toda la historia de Rusia ambientada dentro del Hermitage, el famoso museo de San Petersburgo, ¿vale? Y que la curiosidad que tiene esta película, que tiene además a cientos y cientos de figurantes y tal, es que está grabada en una sola toma, ¿no? Pero bueno, eso ya es una anécdota, ¿no? Lo que me gusta mucho la historia, por cierto, soy muy friki. Y me gustó mucho ver El Arca Rusa. Eso como curiosidad. Y otras películas, bueno, me has dicho una, no te digo más. Esa fue la que se me vino a la cabeza. Y la última, un videojuego. ¿Videojuego? ¡Wow! Pues no he sido mucho de videojuegos, ¿no? No he sido mucho de videojuegos. Pero si fuera un videojuego, para mí tiene que ser un videojuego de rallies, ¿no? O sea, me encanta conducir. Siempre me han encantado los rallies desde que era niño. Y lo poco que jugué a videojuegos creo que fue siempre básicamente a rallies, ¿no? Y poco más, y algo de fútbol, ¿no? Pero si fuera un videojuego tiene que ser el Campeonato Mundial de Rallies, ¿no? Hace muchos años que no me pongo delante de una pantalla. Yo tenía el Sega Rally de la Claro, Sega Saturn. Claro, eso lo hemos tenido. Sí. Ese era típico de los sitios de videojuegos que tenías ahí que te subías en el coche.
Claro, las 25 pesetas. Te ponían las 25 pesetas y tal, y la partida. Hostia, la Sega Saturn, eso para mí es historia. Pura historia, habla. Pero también vosotros sois más jóvenes, ¿eh? Bueno, no tanto. Yo voy a hacer 39 el mes Ah, que viene. Vale, Paco es un veterano. Sí, yo tengo 41. sí. Por ahí andamos. Bueno, nada, vosotros jugabais a videojuegos antes de que yo naciera. Seguramente. Y al fútbol, ¿eh? Sobre todo al fútbol. Que yo la verdad es que todavía fui un niño muy, muy convencional, macho, de los que... Fútbol y poco más. La verdad es que fútbol y nada más, te diría. Y bicicleta. Y llegamos así a la recta final, las últimas preguntas, un poco así reflexión. Es, ¿qué has aprendido este último año? Este año he aprendido muchas cosas, ¿no? Yo creo que he aprendido a ser más feliz conmigo mismo a nivel personal. He aprendido a quererme un poco más y a estar más consciente y pleno con algunas de las decisiones que tomo. Creo que es importante que todas las personas hagan eso, ¿no? O se sientan bien consigo mismas. No es que yo me sintiera mal, pero cada vez digamos que me he ido sintiendo mejor, más contento, más realizado, a pesar de los problemas que uno siempre tiene. Y, y a nivel empresarial, pues he aprendido más o menos lo que te venía diciendo, que me encanta lo que hago, que me encanta que pasan los años y que seguimos avanzando y que te llega de vez en cuando un poco esa euforia de la satisfacción, ¿no? Del haber hecho cosas, de verlas materializarse, de verlo reflejado en la cara de la gente, de tus compañeros, ¿no? De tus inversores, de tus familiares, ¿no? ¿Por qué no? Y eso poco a poco, pues oye, son pequeñas batallas, pero cuando miras así, digamos, 4 o 5 años atrás, dices, joder, ¿no? Así el otro día estaba combino un poco esta parte que te decía, ¿no? La parte personal y la parte empresarial, ¿no? Hace poco estaba con unos amigos y me hacía referencia a un libro que, por cierto, me gustó mucho, de un autor que me gustó mucho, a Pablo Neruda, que además yo viví en Chile bastante tiempo, que el título del libro se llama Confieso que he vivido, ¿no? Bueno, pues cuando puedes decir eso y además lo dices con satisfacción, joder, es lo máximo. ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos? Mira, estoy tratando de aprender algo más allá de la minería. También por lo mismo que he sido una persona no sé, tan apasionada con lo suyo y tal, pues a veces pasan los años y, oye, te das cuenta que quieres volver a algunas otras aristas, un poco de la personalidad que habías dejado atrás, ¿no? Empezando por el propio arte y otro tipo de actividades, ¿no? Estoy tratando de emprender como viticultor. Entonces, me encanta el vino, y no solo porque me guste beberlo, la verdad es que me encanta el mundo del vino, no sé por qué. Y hace unos 3 años empecé a hacer mis pinitos ahí con mi padre, en un terreno propio, familiar, y a ver si conseguimos hacer vino en la Sierra de Madrid, por cierto, en altura, una cosa muy difícil, pero lo vamos a hacer. Y la verdad es que ahora llevo unos últimos días, semanas más bien, donde me estoy poniendo las pilas para ver si a la vez de ser un empresario minero o ejecutivo minero, pues de aquí a 10 años me entrevistáis en un podcast, pero que sea de vino, que va a ser mucho más divertido, ¿no? Que por cierto, a mí los vinos que más me gustan son los de tu tierra, los de Galicia, y los titos en particular. Sí, ¿y cuáles? Hombre, pues todo lo que sea Rías Baixas y también obviamente de la Ribeira Sacra, ¿no? Pero Rías Baixas, todo lo que es pues los vinos que haces, uvas locales, que bueno, tú sabes que en la Ribeira Sacra tienes pues el Mencía, etcétera, pero en las Rías Baixas tienes el Espadeiro, el Plancellao y otras uvas que me parece que están haciendo las cosas más interesantes de España ahora mismo. Bien, pues tomamos nota. Igual te lo he dejado, acabas... es una indirecta, Paco, es una indirecta para cuando en lugar de un podcast nos podamos ver en persona, pues traigas algo ahí de tu tierra, ¿no? Cuenta con ello. Un par de botellitas para probar. Algo innovador. Ya nos veremos cuando vengas por España. Pues a ver si en breve. Cuando vengas a Europa, mejor dicho. Sí. A ver si en breve. Escuché, la verdad es que muchas alabanzas hacia este evento que hicisteis en Madrid, la verdad. Yo no pude participar, pero bueno, fue mi compañero Sebastián, que es el cofundador de la empresa y director, y creo que hizo también muy buena presentación, así que la verdad es que escuché cosas increíbles, así que yo creo que hay que seguir hablando de minería,
y de otros sectores, por supuesto, en este contexto de value investing. Yo creo que al final España es un lugar donde, pues oye, si es un país grande, debe haber un interés, digamos, a ver si hay un interés generado de nuevo en este tipo de industrias y que podamos tener un pequeño nicho, ¿no? Y aparte de eso, no voy a ir solamente a España para este tipo de eventos, ¿no? Pues también voy a veces a ver a la familia. De hecho, voy a ir ahora a finales de mayo y aunque sea un par de días, pues siempre me gusta pasarlo bien, ¿no? Además, sobre el evento, bueno, aparte de que, para que no lo sepa más, Sebastián, quedo muchísimo con él porque él vive aquí, de casualidad, vive en Sofía, entonces lo veo mucho y por eso le dije que viniese al evento. Todo el mundo, incluido yo, todos flipamos al hablar español, porque Sebastián le da mucha vergüenza hablar español y dice, no lo hablo muy bien. Y joder, luego empieza a hablar y habla con acento además sudamericano y habla súper bien. Y digo, joder, y la gente quedó encantada. Sí, y a mí me encanta que lo haga. Creo que es importante para todos reconocer en una persona que está en una situación así, como me pasa a mí cuando hablo en inglés, ¿no? Que dice algunos, llega la gente, me escucha hablar y me dice lo mismo, oye, qué bueno tu inglés y tal. Vale, gracias por el cumplido, ¿no? Como una vez me decía alguien, ¿no? De cuando escuchas una palabra hablar a una persona, perdóname, hablar con un acento extranjero, lo primero que refleja es un acto de bravura, ¿no? Un acto de confianza, de valentía. Y yo creo que cuando se va en sube a un escenario, da un discurso en español, lo que te está diciendo, aquí ya os saco una ventaja a todo el resto. Tengo la valentía de hacer lo que hago, y que lo digo yo y lo enfatizo porque eso, vuelvo a la retórica del empresario minero, del esfuerzo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Qué bonito te ha quedado, ¿eh? Qué bonito te ha quedado para ir terminando el podcast. Te ha quedado absolutamente precioso, ¿eh? Pero no podemos cerrar así. Por desgracia queda una última pregunta. A ver, sorpréndeme. Que es consejos y libros para aprender de minas. Libros para aprender de minas. Mira. Minas, pero de metales, ¿vale? No el otro tipo de minas. A ver, mira, en el pasado, recuerdo además cuando estaba en Australia había, no son libros, son manuales, digamos, ¿no? Que hacían algunas consultoras que era Mining for Non-Miners. Eso es una cosa que recomiendo a mucha gente, especialmente para entender un poquito, oye, ¿qué es esto de las leyes? ¿Qué es esto de la perforación y cómo se mina a cielo abierto y tal, ¿no? Eso es interesante para alguien que quiera realmente aprender. Por otro lado, bueno, yo recomendaría libros muy básicos sobre, por ejemplo, cómo valorar propiedades de exploración. Hay algunos libros, son muy técnicos. Estoy pensando mientras hablo, la verdad, porque esta pregunta me ha descuadrado un poco, ¿no? ¿Qué libros? Estoy tratando de no salir con nada que sea muy, muy técnico, ¿no? Yo te diría, tendría que pensarlo. La verdad es que esta ha sido la pregunta más difícil, Adrián. La pregunta más difícil, ¿no? No he conseguido aún salir. Vale, pues si es así de difícil, dinos algún libro técnico y dinos, así que se me acaba de ocurrir, pues dinos algún libro que hayas leído recientemente que también te haya encantado, que no es de minas. Vale, mira, libro técnico. Por ejemplo, hay muchos libros y te lo podría escribir si lo quieres compartir con la gente. Se llama simplemente Mineral Economics, ¿no? Economía minera, ¿vale? Y que, por ejemplo, hay uno muy bueno en la Universidad de Curtin, ¿eh? En Western Australia. Por ejemplo, ese es uno muy bueno, ¿vale? Es un poco ya más sofisticado que un mero resumen de minería, pero para aquellos que vayan a invertir en minería, ese es un libro bueno, ¿vale? Un libro técnico. Libros que yo haya leído y que me hayan encantado recientemente. Pues mira, a ver, soy bastante lector. Soy de los que queman ahí las horas por la noche, 12, 1 de la mañana, leyendo. A ver, mira, curiosidades. Después de haberme leído todo, prácticamente todo, de Gabriel García Márquez, y además de tener una hija, mi hija es colombiana, me he leído hace poco El coronel no tiene quien escriba. O sea, que creo que me faltaba uno de los pocos, no sé si me falta alguno más que ese, ¿no? Me lo he leído hace muy poco tiempo. Que además es un libro cortísimo, es un libro de... Te lo lees en 3 días, o sea, deben ser 100 páginas, ¿vale? Me he leído ese y me ha encantado. Y otro libro que haya leído recientemente. Pues mira, estaba muy entretenido, aunque no me gusta patrocinar bestseller, ¿vale? Pero estaba muy entretenido estos últimos días con el libro Revolución de Pérez Reverte sobre México.
Pero yo creo que se debe más a que México es un país que me apasiona y me encanta. Además, es un libro que habla un ingeniero de minas español que llega a Ciudad Juárez y otras muchas cosas. Que, por cierto, hoy te estoy llamando desde México. Pues ahora sí que es muy buena manera de terminar. Muy bien. Pues José, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir esta sabiduría, esta experiencia, por hablarnos de La Plata, de SilverX y mucho más. Y para terminar, te cedemos el micrófono para lo que quieras. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros, Paco y Adrián. La verdad es que es un placer. Os he seguido mucho estos últimos años y nada, pues muchos éxitos, que sigáis y nada más. Solamente decir a los oyentes que se atrevan a aprender un poquito más de minería, que echen un ojo a SilverX y que echen un ojo también, oye, ¿por qué no?, a toda esta gente española también que está haciendo minería por el mundo, ¿no? Que a veces es muy duro. Y necesitamos un poquito de cariño, ¿por qué no? Así que nada, gracias a los dos, de verdad que es un gusto y bueno, estaremos en contacto. Pues antes de terminar, recordad a nuestro patrocinador, Grupo 10, de seguros y SAIS para particulares, empresas, gran servicio, precio muy competitivo, 100% recomendable. Y tenéis más información en grupo10mb.com. También aprovecho para recordar que a partir de mañana habrá un descuento del 20% en la formación avanzada por el tercer cumpleaños de mi hijo. Y por mi parte nada más. Adrián, ¿algo que añadir? No acentuado. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí, y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.